noches, bienvenidos a las 8:45, como todos los días miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Tiene que ver con la violencia sexual que se produce en contra de infantes, en contra de niños en Guatemala. Y el día de hoy hubo un caso especialmente llamativo por el hecho de que un hombre de 19 años de edad fue aprehendido muy temprano por la mañana, acusado de haber filmado un video en el cual dos niños a quienes él habría sometido a ese vejamen grabaron actos sexuales frente a las cámaras. Se tratan nuestros invitados el día de hoy de Alexander Kolob, quien es jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas. A su cargo estuvo el operativo de esta mañana. Está con nosotros también Leonel Dubón, quien es director del Refugio para la Niñez. Y está con nosotros también el subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco. Gracias a los tres. Bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Gustavo. Abogado Kolob, es particularmente escandaloso el caso que usted persigue actualmente por el hecho de que son niños de 8 años. Es decir, en lo que va del año, ¿qué otros casos, es decir, en términos de cantidad o de gravedad, ha tenido usted oportunidad de perseguir? Sí, muchas gracias, buenas noches. Sobre todo el espacio y la oportunidad que nos permiten de hablar sobre algo que afecta directamente a la niñez y sobre todo porque es catalogado como una de las peores formas de violencia sexual en contra de niños. Efectivamente, el día de ayer se presentaba al Ministerio Público una familia, un padre, angustiado porque su hijo le había comentado de que le había filmado una persona adulta y que veía que había publicado eso en internet. El padre viene, verifica y el video está en YouTube. Él llega. Ya lo retiraron, ¿verdad? Sí, él llega, se apersona al Ministerio Público y se empieza a evaluar a las personas, a tomarles declaración, a identificar de alguna manera al posible sindicado. Se hacen las evaluaciones correspondientes, se coordina con el organismo judicial, porque eso también hay que tomar en cuenta de que en este tema pues las instituciones al momento de tomar conciencia de la gravidez pues apoyan. El día de ayer se obtuvo la orden de allanamiento y hoy se ejecuta, ¿verdad? Entonces con resultado positivo. Efectivamente las víctimas eran de 7 y 8 años de edad, en donde esta persona pues las obligaba a tener actos sexuales y a grabarlas, ¿verdad? Entonces creemos nosotros de que de alguna manera, ya con su segunda pregunta, es un hecho de alguna manera desastrosa para la niñez, pero poco denunciado. Poco denunciado porque de alguna manera, primero, si los niños no manifiestan que habían sido objeto de una grabación o de estos hechos, pues hubiera quedado en impunidad. Segundo, que los padres creen ese extremo al niño, verifican y de alguna forma pues empieza la denuncia. Licenciado Kolob, pero la denuncia se produce el día de ayer y ustedes en menos de 24 horas proceden a la captura del presunto responsable. ¿Cómo logran esa agilidad? De alguna manera, pues no en todos los casos tenemos esa efectividad, pero sí, en este caso pues teníamos a un presunto responsable que lo indicaban directamente. Sindicado por los padres. Exactamente. De alguna manera también sabemos nosotros de que el actuar de forma inmediata en estos casos pues es necesario y teníamos todo a través de las declaraciones, de ya informes y análisis que estaban haciendo, porque vale la pena de alguna manera mencionar de que en la Fiscalía contra la Trata de Personas se cuenta ahora con una unidad especializada en investigación de pornografía infantil. ¿Y ayer mismo se hace evaluación al niño? Sí, ayer mismo se hace las declaraciones, las evaluaciones. Leonel, esta es una efectividad que puede animar a muchas personas a denunciar. Bueno, primero quiero decir que el tema de la violencia sexual contra los niños y las niñas en el país es dolorosa, es desastrosa y llora sangre. Realmente estamos en una época en la que los niños y las niñas, triste y lamentablemente, están muy expuestos porque los factores de riesgo en el país se han incrementado por falta de factores de protección. En cuanto a la pregunta directa del Ministerio Público, yo creo que estamos ante un Ministerio Público distinto, no solo en el tema de corrupción, sino que en otros temas importantes. Nosotros somos una institución que litiga constantemente, que acompañamos procesos donde la niñez se ve afectada por la violencia
Y lo que yo puedo mencionar respecto a la efectividad del Ministerio Público es que hoy por hoy tenemos una respuesta más rápida, no solo en este caso, en muchísimos casos estamos teniendo mayor cantidad de sentencias, pero también hay que reconocer que el Ministerio Público recién un mes está estrenando la nueva sala que está en la Fiscalía de Trata, algo que mencionaba, es una sala tecnológica, algo que mencionaba ayer la fiscal, el uso de las tecnologías ahora también para la investigación. La policía también recién acaba de inaugurar una sala de cibercrimen que no solo tiene que ver con delitos sexuales, sino que también con otro tipo de delitos relacionados con el tema tecnológico. Lamentablemente en los últimos meses y en el último año hemos visto mucho un incremento de casos de violencia sexual, de ciberacoso, de sexting a través del uso de la tecnología. ¿Tenemos un estimado de datos de lo que sucedió el año pasado en términos de violencia sexual contra niños? Sí, pero tomando como referencia 5.269 evaluaciones forenses por delitos sexuales. Lo triste de todo esto, y ese es un dato que nos tiene que cuestionar como sociedad, que el 90% de estos delitos se cometieron en el ámbito familiar y por personas muy cercanas a la familia. Y en una conversación reciente con el ministro de Gobernación decíamos, qué difícil porque no puedes poner seguridad en cada familia, o sea, eso es lo complicado. Hay otro 2% que también nos tiene que llamar a la reflexión y fue cometida por maestros en el ámbito primario. O sea, solo el año pasado tuvimos 12 casos reportados de maestros que violentaron a sus alumnos y alumnas, inclusive niños muy pequeños de 4 años. Y una condena ejemplar fue el caso de la niñera que se dio el año pasado, donde un niño de 7 años fue involucrado en relaciones sexuales por su propia niñera y cuidadora, involucrando al perro y al novio de la niñera. Y también era grabado el niño en estos actos deleznables, se podría decir. Entonces yo creo que la sociedad lamentablemente ha evolucionado en estos casos negativamente. Y mencionaba, hace 15 años yo fui a España a un curso donde el curso era cómo proteger a los niños del Internet. Hasta ahora estamos implementando esas acciones en Guatemala, o sea, llevamos 15 años de retraso en tecnología que afortunadamente el Ministerio Público y la policía hoy se están poniendo a la vanguardia para poder investigar este tipo de delitos tan Comisario graves. Velasco, ¿cómo recibe la policía este tipo de denuncias? ¿Se producen de manera frecuente y es área metropolitana básicamente el escenario de la mayoría de ellas? Sí, dentro del análisis de conducta criminal en el país tenemos nosotros más presencia o más información, sobre todo denuncias en la ciudad capital, en Alta, Baja Verapaz, El Quiché, Suchitepeques. Hemos tenido algunos casos reportados que están asociados al tema de pornografía infantil. Hablando de números a nivel mundial, el 48% de víctimas son por el tema de explotación sexual, el 36% por explotación laboral, y dentro de eso hay más de un 28% de niños que son víctimas. Hay una explicación por qué en Guatemala tenemos reportes que son considerables en materia de abuso sexual, de pornografía infantil y sobre todo en el tema de trata de personas. Sabemos que el destino en el mundo es Estados Unidos en la demanda, y al estar Guatemala posicionado muy próximo tiene también más tráfico de turismo sexual. Para la policía hemos también visto un incremento y nosotros consideramos que es el incremento de la confianza ciudadana para poder atender estos casos debido a la tecnología de innovación que nos lleva a otros horizontes de investigación criminal y sobre todo con la interacción del Ministerio Público, de fundaciones y asociaciones que son muy importantes, que recopilan información, la envían a la institución policial y de ahí va parte una investigación más integral como la unidad de cibercrimen, que está en conjunto con el Ministerio Público y que es un punto de soporte y que es lo que permite en tiempo récord resolver los casos y por ende nos da un efecto multiplicador de generar más confianza. A lo que decíamos acá, de que es un tema de pudor, de honor a la familia, pero sin embargo, en medida hay más innovación, más capacidad criminalística por parte de la institución policial, logramos también captar más denuncia y poder incidir en lo que llamamos criminalidad oculta, sobre todo en estos fenómenos criminales. Fiscal Polo, hace algunos años tuvimos el caso de un productor de pornografía y distribuidor de pornografía infantil en Jalapa, creo que fue. ¿Es tan grave este problema en Guatemala? ¿Es Guatemala un foco productor de pornografía infantil? Fíjese que esto desafortunadamente es a nivel mundial. Lo que sí veo yo es de que de alguna manera el uso de la tecnología
de alguna manera la accesibilidad que se tiene hoy por hoy en cuanto a las redes sociales, en cuanto al uso de Internet, hace más vulnerable a los niños. Es decir, desde el año 2001, que Guatemala había ratificado como Estado tomar medidas necesarias contra la pornografía infantil, pero en ese año no teníamos un tipo penal que regulara esta conducta delictiva. Es hasta el año 2009, con las reformas a la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ya surgen delitos para sancionar la posesión, la distribución, la difusión de pornografía infantil. Entonces considero de que esto de alguna manera viene a provocar lo que es el efecto de la globalización y la utilización de los medios de Internet, y de alguna manera también de la falta de control. Es decir, hemos tenido casos, así como el que usted mencionaba, y también salgo yo a colación el caso que se tuvo en el año 2012-2013, en donde una persona en la zona 5 captaba niñas del sector y que eran de alguna manera socializadas en una página de Internet que tenía su base en Estados Unidos. Esta persona era catalogada como uno de los VIP, de los que más distribuía material pornográfico. Entonces, creo de que sí, esto nos ha afectado desde años atrás, pero yo creo de que ahora, hoy por hoy, tenemos un equipo de trabajo en donde el perfil de los técnicos que tenemos ahorita es de que el coordinador es un ingeniero en sistemas, los analistas tienen una carrera en ingeniería en sistemas que tiene que tener la mitad de los cursos aprobados. Es decir, nos estamos de alguna manera fusionando entre un equipo técnico informático y un equipo fiscal. Y hoy por hoy pues consideramos nosotros que estamos en la espera de darle ya una batalla real como está actualmente el tema. Leonel, pero un dato que ofrecías hace un momento respecto a que muchas de esas evaluaciones forenses que se han hecho a niños terminan comprobándose que los vejámenes en su contra provienen del propio ámbito familiar. Eso hace pensar que el problema en realidad es mucho más profundo del que uno puede contemplar si se tratara exclusivamente de combatir, por ejemplo, una corriente de turismo sexual hacia el país. Estamos hablando de algo que es todavía más difícil de combatir, sobre todo porque supongo que habrá más vergüenza en torno a la denuncia. Yo quisiera separar algunas cosas para que nos pudiera ayudar a nosotros y también a nuestros televidentes. Primero, que lo que es pornografía infantil y trata de personas, no tenemos tantos casos denunciados como sí los tenemos en violencia sexual. O sea, hay violencia sexual que no es pornografía, ni es explotación, ni trata de personas. Esa es la mayor cantidad de casos que ha entrado al sistema y que son los que tenemos. Evidentemente esto tiene que ver con la entrada de la nueva ley de violencia sexual en el 2009 que menciona el ICOLOP, que nos da más colmillo para poder avanzar sobre un tema de trata de personas. Pero el tema de trata de personas es mucho más complejo todavía, porque la pornografía infantil es una de las formas, la explotación es otra de las formas, el reclutamiento de adolescentes para actividades delictivas es otra de las formas, la mendicidad es otra de las formas. Ahora, en el tema de violencia sexual, explotación sexual y pornografía infantil, que son temas muy cercanos y que tienen una frontera muy frágil, yo quisiera hacer algunos comentarios. Primero de ellos es en que sí es un problema muy profundo y estructural en el país la violencia sexual, incluyendo la explotación sexual y la pornografía, porque no tenemos suficientes factores protectores, empezando por un sistema educativo que no tiene una educación integral en sexualidad. Entonces los niños y las niñas están muy expuestos, porque muchas veces ni siquiera conocen su cuerpo, y entonces las redes de tratantes, de explotadores y la gente que viola niños, lo primero que hacen es aprovecharse del desconocimiento de la niñez. Entonces es un problema social muy fuerte. El tema de violencia sexual, donde yo hablaba que el 90% viene de la familia, cuando nos trasladamos a pornografía infantil, ahí cambian los porcentajes, porque en pornografía infantil y en explotación sexual, el 90% no es la familia, son personas desconocidas o cercanas a la familia, pero no tienen participación la familia. Entonces yo creo que son temas que tienen cierta diferenciación que hay que aprender a identificar. Sin embargo, yo sí sigo reconociendo que aunque creo que hemos acumulado ahorita 28 denuncias aproximadamente en el tema de pornografía infantil, que ya es un dato alto para este año, sin embargo, las sospechas que nosotros tenemos es que pueden llegar a ser miles de casos que todavía no están siendo denunciados porque la gente desconoce mucho sobre lo que implica la pornografía infantil. Hemos tenido golpes de suerte, es efectivo. El año pasado fue un maestro de la zona 5 que se capturó también produciendo pornografía. Yo creo que el país tiene que avanzar mucho más
pero esta es una buena ventana de oportunidad. Tenemos ya Ministerio Público fortalecido, una unidad en gobernación, una policía fortalecida, entonces hay que aprovechar e incentivar a la gente a denunciar. Muchas veces la gente tiene miedo a denunciar o tiene vergüenza de denunciar este tipo de hechos, pero hoy por hoy las redes sociales en general están siendo utilizadas no solo para acosar niños y niñas, no solo para subir este tipo de videos pornográficos. Hemos tenido denuncias de establecimientos educativos donde adolescentes graban en los sanitarios a las adolescentes mujeres y después suben los videos a través de mensajes que se envía de un teléfono a otro. Eso también es un delito que se tiene que perseguir y los adolescentes también tienen que entender que están cometiendo delitos cuando graban a una persona en contra de su voluntad, están atentando contra su indemnidad sexual. Pero todo esto, Leonel, en realidad pasa por una apropiada educación sexual. Ese es mi punto. Yo creo que el país no solo tiene que avanzar en estos aspectos de gobernación y de persecución del crimen, sino también de educación y de prevención. En el tema de prevención, y aquí el Ministerio de Educación tiene que ponerse a la altura de las demás instituciones y aceptar que en el país es necesario tener una educación integral en sexualidad y avanzar en esa ruta. Ahora, oficial Velasco, háblenos un poquito de los avances que hay para identificar todas estas redes informáticas que se dedican a la pornografía infantil. Sí, lo que podemos hablar como pilar principal de los avances es la articulación fusionada con el Ministerio Público y la innovación que tiene la institución policial en informática forense. Es decir, la capacidad que tienen nuestros expertos de poder articular, evaluar un valor hash, que es el código que puede estar dando la información a otro servidor. Y esto aunado al trabajo también criminalístico de campo, lo cual hace que en menos de 24 horas nosotros podamos resolver los casos. Otro avance significativo que podríamos mencionar nosotros es también... Siempre y cuando haya tráfico por medio de Internet. Que haya por medio de la Internet. Y otra institución muy importante también es aunado el trabajo que se hace diariamente con la recuperación de menores de edad de Alba Kenneth. Llevamos en el año más de 500 niños que han sido rescatados prácticamente, que eran un factor vulnerable para el tema de trata de personas, explotación laboral, y de ahí podríamos definir de que ya hay una ruta trazada, que la institución policial ha llegado ahora con más fortaleza y con más perspectiva, la innovación en la tecnología de punta, para poder auxiliar a diversidad de fenómenos y sobre todo con más enfoque a la niñez y a la adolescencia, que es un pilar para nosotros importante. Ahora, la alerta Alba Kenneth ha funcionado muy bien en Guatemala, ¿verdad? Sí. Para perseguir todos los casos de niños perdidos. Es decir, ¿hay alguna alerta específica para casos de abuso sexual infantil? Sí. Dentro de los 500 niños que estamos recuperando en conjunto con el Ministerio Público, se hace una entrevista integral, se le da un seguimiento a las familias y muchos de ellos han sido víctimas de pornografía infantil o muy bien víctimas de abusos sexuales. De ahí es que nosotros hemos definido como prioridad la atención a la niñez en estos ámbitos que logran afectar. Y otro avance importante es también ya la capacidad que tienen los investigadores de la policía de haber resuelto el caso, pero de ahí acompañar al Ministerio Público a un debate ante un tribunal y poder explicar toda la lógica por la cual se investigó, también lo cual logra sentencias condenatorias. Solo así, como decía el criminólogo César Becaria, no es la drasticidad de la pena la que persuade al delincuente, sino la aplicación de su certeza. ¿Y cómo lo logramos? Con una investigación científica y que sea secundada con los investigadores en el momento procesal oportuno. Licenciado Colop, ¿a cuántos años puede ser condenado si se termina probando realmente la comisión del delito esta persona de 19 años que fue capturada el día de hoy? Efectivamente, para nosotros existe una gran tipificación de delitos, ¿verdad? Es decir... Claro, usted está seguro de su acusación. Exactamente. Le falta persuadir al juez. Exactamente. O sea, para nosotros, primero, él capta a estos niños mediante engaño, por la vulnerabilidad de estos niños, los lleva a su casa, toma el video y ahí para nosotros ya es trata. Existe la acción de la captación, la acogida y la finalidad de él era ese material pornográfico. De ahí estamos hablando de penas de 8 a 18 años de prisión y multa de 300.000 a 500.000 quetzales. Pero ¿cómo se demuestra concretamente que aquel es material pornográfico? ¿Solo mediante la difusión del material? ¿Tiene que haber habido lucro de parte del difusor? No necesariamente, porque aquí tenemos que ver también cuál es la tendencia de las personas que de alguna manera tienen esa tendencia sexual de la pornografía infantil, ¿verdad? Hay quienes tienen su finalidad de lucrar con ese material pornográfico.
hay quienes únicamente intercambian este tipo de imágenes, ¿verdad? Hay quienes le llamamos inclusive depredadores, que están siempre buscando esta situación, inclusive agresores, porque para nosotros esta persona es un agresor, porque está produciendo y está violentando a estos niños, ¿verdad? Licenciado Colo, perdón, Gustavo, pero sí, usted que ha seguido numerosos procesos en este caso, ¿es un patrón general que quienes cometen este tipo de delitos han sufrido también ese tipo de vejámenes en su infancia? De alguna manera tiene que haber una secuela, o sea, no es una conducta normal de esa situación. Recientemente ustedes también comentaban en alguna oportunidad la captura de una persona que se hacía pasar como mujer, siendo él realmente un hombre. Citaba a sus víctimas en un centro comercial. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos documentado el caso y sí creemos de que han tenido algún tipo de daño. Ahora, Leonel, hemos hablado muchísimo de la prevención, hemos hablado muchísimo de la persecución del delito, pero ¿qué pasa con la rehabilitación de los niños, con el apoyo psicológico? Porque por lo menos para las víctimas de violación existe una unidad en el Ministerio Público de apoyo. ¿Existe esto para los niños en algún lugar de la sociedad guatemalteca? Bueno, ¿El refugio para las niñas? El refugio tiene varios albergues, tiene uno específico para víctimas de violencia sexual, otro específico para víctimas de trata de personas. Estamos por abrir otro para necesidades especiales de protección a niñez migrante cuando se identifica que hay violencia en el ámbito familiar. El tema de la víctima es el tema más complejo de toda esta dinámica humana, sobre todo porque, como en el caso de los adictos, no se puede hablar de exvíctimas o de personas exvioladas. Lamentablemente, una persona que ha sufrido una violación o que ha sufrido un delito sexual y ha atentado contra su vida, el nivel de trauma es muy profundo. Hemos tenido casos de niñas que han sido violentadas desde los 8 años hasta los 12 años y que se descubre la violación a los 12 años cuando queda embarazada, pero hay 4 personas en el ámbito familiar que participaron en diferente momento en las violaciones. Va a depender del nivel de trauma. Va a depender del nivel de trauma, de las condiciones o los recursos emocionales que la víctima tiene. Pero en general, te podría decir, Gustavo, que es uno de los procesos de recuperación psicológica más difíciles de lograr. Hemos tenido casos de niñas que pasan 6 meses en tratamiento y cuando están empezando el proceso de recuperación, vienen ideaciones suicidas, intentos suicidas y desafortunadamente si no hay un proceso de recuperación con una estructura terapéutica fuerte, podemos tener un problema de recaída en cualquier momento y la misma víctima se expone inconscientemente y puede volver a ser violentada. Entonces es un proceso costoso, no solo a nivel de recursos económicos, sino costoso a nivel de tiempo de las víctimas y los niveles de recuperación son muy lentos y tardados. Y hemos encontrado víctimas en casos muy dolorosos donde hemos tenido que intervenir en 3 generaciones distintas. Hemos encontrado casos donde la niña es identificada como víctima de violación y cuando se hacen procesos terapéuticos familiares, encontramos que la mamá también fue víctima de violación y la abuela también. Entonces eso es más difícil todavía de recuperar porque es toda una historia y patrones de objetivización del cuerpo de la mujer, aunque hay que reconocer que hoy tenemos un incremento alarmante en violaciones sexuales en niños, también en varones. Ya no es un fenómeno que se dé solo con las mujeres, se ha incrementado el caso de niños, pero sigue siendo el porcentaje más alto en niñas y en mujeres. Señores, gracias a los 3 por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos rápidamente con Rocío Lazo, nuestra compañera. Ella nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales respecto de este tema, la violencia sexual en contra de la niñez. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Ya usted pudo escuchar la conversación durante este primer bloque de a las 8:45. Ahora es momento de saber su opinión a través de nuestras redes sociales. La esperamos, ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con la opinión de Ana Herrera. Falta educar a los niños y adolescentes sin doble moral. Tienen derecho a conocer todos los aspectos de la vida. Guatemala Global, estamos frente a un ministerio público diferente. Hay una respuesta más rápida. Estamos como Tailandia, paraíso de pedófilos. Eso nos dice Clara Ortiz. Oscar Masaya, a nivel departamental también, ¿cómo las organizaciones sociales se pueden sumar para frenar este flagelo? Quique Chapín, me pregunto, ¿dónde está el control de los padres responsables? Estos casos deleznables y repugnantes deben ser castigados duramente, eso nos dice nuevamente Ana Herrera.
Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión. Es momento de ir a la pausa comercial, pero por favor quédese en sintonía de Canal Antigua. Al volver se estará hablando acerca del diálogo para las reformas al sector